Procesos grupales. Los grupos están formados por dos o más personas en donde los miembros comparten cierta creencia y su permanencia es temporal. Estos se reúnen para conseguir objetivos específicos, los cuales a su vez desempeñan roles recíprocos dentro de la sociedad. En cuanto al desempeño de un rol, en el grupo no existen personas neutras, todas tienen un rol y este puede ser escogido por el propio individuo, o bien puede ser atribuido por el mismo grupo. Algunos roles negativos más significativos dentro de los grupos son ser tímido, pasivo, mudo voluntario, distraído, interrogador, obstinado, quisquilloso, sabelotodo, manipulador, monopolizador, payaso y líder negativo. Los roles positivos que se incluyen dentro de los grupos son ser armonizador, alentador, aclarador, reductor de tensiones, opinante, iniciador, líder positivo. Los grupos contemplan tres elementos: la identidad social, que son las metas en común; interdependencia, que es la dependencia mutua que existe entre los sujetos que forman parte de un grupo; y la estructura social, que es el sistema organizado, cumplimiento de roles. Al cabo de un tiempo, las personas desarrollan un sentido de pertenencia y sienten que el grupo existe como algo más a la suma de los individuos, creando un vínculo emocional. Los vínculos emocionales son esos hilos invisibles que nos unen a las personas, que hacen que sintamos en un momento determinado las mismas sensaciones, las mismas emociones, que las compartamos y las interioricemos en grupo. La finalidad de los procesos grupales es obtener un beneficio colectivo y cumplir la meta propuesta. Estos se caracterizan por solucionar problemas, cooperación intensa, realizar el trabajo sin obstaculizar a otros, compromiso grupal y comunicación abierta. Los procesos grupales son muy importantes para realizar trabajos en equipo. Cada quien tiene la responsabilidad de realizar lo que le corresponda y aportar su opinión, ideas y trabajo al grupo. Por ello, la importancia de crear relaciones humanas para que cada uno se relacione adecuadamente y mantenga un ambiente colaborativo y comprometido con el grupo, para lograr un fin común. Para que los procesos grupales funcionen de manera adecuada, debe haber una escucha activa, la cual significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. No solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas y pensamientos que están en lo que se está diciendo. Algunas sugerencias prácticas para la escucha activa son mostrar empatía, parafrasear, palabras de refuerzo, focalizar, observar al otro e identificar el contenido de lo que dice, involucrarse, expresar al otro mediante comunicación verbal o no verbal que lo escuches. Algunos elementos que se deben evitar dentro de la escucha activa son evitar la distracción, evitar juzgar a la persona sino al contenido, no interrumpir al que habla hasta que termine su mensaje, no contraargumentar, evitar el síndrome del experto, no elaborar nuestra respuesta mientras nos hablan, no ofrecer ayuda a soluciones prematuras, no rechazar lo que el otro está sintiendo, por ejemplo, decir no te preocupes, eso no es nada. Los procesos grupales cuentan con etapas de maduración, las cuales son formación, primer contacto, estado de inseguridad, etapa del conflicto, resistencia por parte de los miembros y competición. Estos serán necesarios para lograr los objetivos del grupo. Organización, división del trabajo, liderazgo, relación emotiva y afectiva, atención grupal y autorresponsabilidad. Etapa de interacción. El grupo se siente unido, el liderazgo es compartido, existe una cohesión y finalmente una maduración. Los grupos se clasifican de la siguiente manera: según las relaciones, es decir, primario y secundario; según la estructura,
es decir, formales e informales, según la estructura de las normas, o sea, autocrático, democrático y anárquico, según la composición, es decir, exclusivos e inclusivos. Los grupos primarios. La relación entre los mismos está basada en la afectividad, el compromiso y la solidaridad. Son grupos reducidos y la interacción es cara a cara. Los sujetos que conforman los grupos primarios no son intercambiables, es decir, cuando uno se va, la relación deja de existir. Un ejemplo del grupo primario es la familia. Grupos secundarios. Están constituidos por un gran número de personas, lo que impide que la relación se establezca cara a cara. La relación entre ellos está sujeta a los objetivos que persiguen en común y no a vínculos afectivos. Sus métodos de organización suelen estar escritos formando reglamentos o estatutos. Un ejemplo de grupos secundarios son los trabajadores de una empresa. Grupos formales. Estos definen la estructura de la organización con asignaciones determinadas de trabajo que fijan tareas. En los grupos formales, el comportamiento de los individuos está estipulado y dirigido hacia las metas de organización. Por ejemplo, los empleados de una oficina o un equipo de fútbol. Grupos informales. Estos grupos son formaciones naturales del entorno y surgen en una respuesta a la necesidad del contacto social. Son alianzas que no tienen una estructura formal ni están definidos por una organización y además sus integrantes comparten una o más características. Un ejemplo es un grupo de amigos. El autocrático. Su estructura es rígida y jerarquizada. Las normas son explícitas y fuerte disciplina, además de tener un líder autoritario. Democrático. Su normativa es clara y aceptada por todos. Su líder es elegido democráticamente y la estructura es flexible. Anárquico. No posee estructura ni norma definidas. El líder no siempre existe y se centran en la satisfacción. Exclusivos. Sus integrantes deben cumplir una serie de requisitos. Inclusivos. Están abiertos y solicitan adhesiones. Además, no exigen requisitos, pero sí la aceptación de las normas. Los grupos cuentan con etapas de formación y pasan por 5 fases: formación, conflicto, regulación, desempeño y desintegración. Algunas de las razones por las que se forman estos grupos son por seguridad, es decir, se sienten más fuertes, tienen menos dudas personales y resisten mejor a las amenazas cuando pertenecen a un grupo. Por estatus, es decir, confiere a los miembros reconocimiento y una posición. Por autoestima, infunden sentimientos de valía. Por afiliación, es decir, los grupos satisfacen necesidades sociales. Por poder, la acción de un grupo consigue a menudo lo que no puede hacer el individuo solo. Por consecución de metas, reúne dotes, fuerza y conocimientos para terminar un trabajo. Por otro lado, la teoría de la motivación, más conocida como la jerarquía de las necesidades de Maslow, propone la teoría de la motivación humana, la cual trata de una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas. Esta jerarquía identifica 5 categorías de necesidades y considera un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de la motivación. No hay que olvidar que para que una organización pueda ser adecuadamente productiva, debe tener satisfechas diversas necesidades de los trabajadores, como las reflejadas en los niveles plasmados en la teoría de Maslow. Veamos en qué consisten y cómo se pueden relacionar estas necesidades con el aumento de la productividad. Fisiológicas. Son necesidades básicas de origen biológico, relacionadas con la supervivencia del individuo. Entre otras, se pueden mencionar comer, beber,
dormir, respirar. Como es lógico, sin satisfacer estas necesidades, ningún trabajador podrá ser productivo. Seguridad. Una vez cubierta gran parte de las fisiológicas, surgen las necesidades orientadas a la seguridad personal. Entre otras aparecen el orden, la protección, la estabilidad, la seguridad física, obtención de empleo, de ingresos y recursos. Por supuesto, un trabajador con un empleo estable y los adecuados incentivos laborales tiene más capacidad para el aumento de la productividad que otro que tenga estas necesidades cubiertas. Una vez medianamente satisfechas las anteriores necesidades, aparecen las del amor, el afecto y la pertenencia a un grupo social. Buscan superar los sentimientos de soledad y alienación. Se manifiestan continuamente, pues el ser humano en general busca vivir en pareja, tener familia o pertenecer a una comunidad. Cuando un trabajador se siente parte de un adecuado grupo de trabajo y se identifica con los diversos equipos que surgen en el ambiente laboral, suele ser más productivo al sentirse motivado. Reconocimiento. Satisfechas en gran parte las necesidades anteriores, surgen las necesidades orientadas hacia la autoestima, el reconocimiento, el logro personal y el respeto hacia los demás. Cuando un trabajador es capaz de satisfacer estas necesidades, se siente seguro de sí mismo y valioso para un equipo. En esta categoría, Maslow consideró dos necesidades de estima. Una, que integra el respeto de los demás, la necesidad de fama, gloria, estatus, reconocimiento, reputación y dignidad, entre otras. La otra determina la necesidad de respeto por uno mismo, incluyendo confianza, logro, dependencia y libertad, por ejemplo. Por último, la autorrealización. Estas necesidades se ubican en lo más alto de la pirámide. La autorrealización es la necesidad de un individuo por ser y hacer lo que la persona idealmente está destinado o nació para hacer. Es la realización del potencial personal por medio de una actividad específica. Así, por ejemplo, quien tiene capacidades físicas y gusto por el deporte debe seguir su inclinación a practicarlo. O una persona que se siente inspirada para escribir poesía debe hacerlo, siempre en la búsqueda de su desarrollo y crecimiento personal. Un empleado que encuentre la autorrealización a través de su trabajo estará altamente motivado y será muy productivo. Una de las mejores maneras para llegar a la autorrealización es buscarla y acompañarla con la formación. Así no solo se cree como persona, también como profesional, lo que constituye una excelente combinación en pro del aumento de la productividad.